Ave María Purísima, sin pecado concebida, santa y feliz Navidad para todos ustedes, hermanos que están aquí compartiendo con nosotros este momento de la Divina Misericordia. Quiero hoy hacer un mensaje especial por la Navidad para todos ustedes, que hago extensivo no solamente a todos los hermanos de la Divina Misericordia de Habla el Mundo, sino también a aquellos hermanos, amigos, colaboradores de Cristo Hoy, todas las publicaciones de la Fundación San José, y también a todos los hermanos de allegados y conocidos de Casa Betania. Y por supuesto a todo aquel que desee escuchar esta reflexión sobre la Navidad, y particularmente centrada en la misericordia en un pesebre. Quiero para ello hacer una reflexión en torno al numeral 1745, donde Sor Faustina va a escribir justamente sobre el misterio de Navidad, por más que ella, este numeral no esté escrito en tiempo de Navidad, sino que es una reflexión de la gran e infinita bondad de Dios, que es capaz de hacer lo inaudito, un exceso de amor, llega a llamarle Sor Faustina, al hecho de que Dios se haga un niño, se humille su grandeza y la postre en un pesebre. Vamos a reflexionar en torno a este numeral 1745. Sor Faustina escribe: la infinita bondad de Dios al enviarnos su Hijo unigénito. Oh Dios, que no has exterminado al hombre después de la caída, sino que en tu misericordia lo has perdonado como Dios. Es decir, no solo le has perdonado la culpa, sino que le has colmado de toda gracia. La misericordia te ha empujado a dignarte descender hacia nosotros y levantarnos de nuestra miseria. Dios descenderá a la tierra, el Señor de los señores, el inmortal, se humillará. Pero, ¿dónde descenderás, Señor? ¿Al templo de Salomón? ¿O haces construir un santuario nuevo? ¿Descender? Oh Señor, ¿qué templo te prepararás, que toda la tierra es tu escabel? Tú mismo te has preparado un templo, la Santísima Virgen. Sus entrañas inmaculadas son tu morada. Y se hace el milagro de tu misericordia, oh Señor. El Verbo se hace carne. Dios habita entre nosotros. El Verbo de Dios, la misericordia encarnada. Nos has elevado a tu divinidad a través de tu humillación. Es el exceso de tu amor. Es el abismo de tu misericordia. Los cielos se asombran de este exceso de tu amor. Ahora, nadie tiene miedo de acercarse a ti. Tú eres Dios de la misericordia, tienes piedad de la miseria. Eres nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Tú eres nuestro Padre y nosotros, por tu gracia, somos tus hijos. Sea glorificada tu misericordia por haberte dignado descender a nosotros. Este es el numeral 1745, donde Sor Faustina reflexiona sobre el misterio de la encarnación de Dios, que se hace hombre en el vientre de la Virgen, y que particularmente en Navidad ese Verbo hecho carne nace en un pesebre. Es como, si ya Sor Faustina ve en el misterio de la encarnación un don tan grande y desbordante de la misericordia divina, cuanto más cuanto esta segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre, elige para nacer una cueva en un pesebre,
rodeado de animales. El misterio grandísimo de la humildad de Dios, lo que es capaz de hacer por nosotros, por ti y por mí. Ya el evangelista San Lucas, que hace una descripción del nacimiento del niño Dios, lo presenta en un pesebre de madera, como de alguna manera diciendo, su vida desde el principio estará como de alguna manera rodeada por el misterio de lo que Él va a hacer en un madero, en la cruz. Ya en el leño del pesebre, San Lucas nos da una señal del misterio de la cruz. Pero también el hecho de que allí en el pesebre sea el lugar donde comían los animales, como adelantándonos que aquel que nacía en un pesebre, en la máxima de las pobrezas humanas, sin embargo sería aquel que alimentaría a la humanidad con su carne, con su sangre, con su divinidad. También en el pesebre, San Lucas, al describir allí la oscuridad, porque era de noche, el mismo hecho de haber tenido que nacer en una cueva porque no encontraban para él lugar en las posadas de la ciudad de Belén, nos habla también del misterio de la pasión de Cristo. Jesucristo, que fue crucificado fuera de las murallas de Jerusalén, como expulsado, desechado, queriéndole dar vergüenza, mostrando que era repudiado por su propio pueblo, para ser crucificado entre bandidos, entre criminales, como un criminal más, a manos de paganos. Así ya en el pesebre empieza entonces este misterio del Calvario, cuando Jesús nace expulsado, sin lugar para Él, no hay lugar para Él. Y también en la oscuridad, entre animales, en los lugares en una cueva donde comen y defecan los animales con mal olor. De alguna manera, con todo esto, en el pesebre, San Lucas nos va diciendo, y por medio de San Lucas el Espíritu Santo, el misterio del infinito amor de Dios que desciende a la más grande miseria del ser humano. Dios se involucra con nuestra miseria. Él, que es 3 veces santo, que detesta el mínimo pecado, sin embargo desciende hasta la miseria humana para rescatarnos, para salvarnos, para que, como describe Sor Faustina en este numeral, no tengamos miedo. ¿Quién tendrá miedo ahora de acercarse a ti? Si ya Sor Faustina hablaba del misterio de la encarnación y encontraba en ello un motivo de confianza y de romper el temor, ¿cuánto más al reflexionar sobre el modo con el cual nació Jesús? Y también quiero que todos nos involucremos en este pesebre, en este nacimiento del niño Dios en una cueva, porque de alguna manera esa cueva somos nosotros. Esa cueva llena de oscuridad, mal olor y animales, representa lo más mísero de nosotros, que sin embargo allí el Señor ha querido con su nacimiento dar luz, mostrar su presencia, que Él está presente aún en los momentos más oscuros, duros, difíciles de nuestra vida. Ha nacido en el pesebre, ha nacido en una cueva para ello, para que recordemos lo que es capaz de hacer por cada uno de nosotros. También vamos a reflexionar sobre el anuncio del ángel a los pastores, en el cual el ángel le anuncia a los pastores la gran alegría, no de que ha habido un nuevo rey, en el sentido de un rey político que les va a solucionar la pobreza, o que se ha roto con las cadenas del Imperio Romano. El ángel anuncia la verdadera alegría, le ha nacido un Salvador. Anuncia que la gran alegría del mundo entero no solamente es anunciada a personas débiles, pocas, pobres, sino que la gran alegría no tiene que ver con un hecho extraordinario
ruidoso y llamativo, sino con la acción de Dios, silenciosa, humilde, en un pesebre. Y el ángel les da una señal a los pastores, les dice: encontrarán a un niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre. Ese es el signo que les da el ángel. Un niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre. Bueno, ¿por qué tendría que ser eso un signo para los pastores? Bueno, de hecho allí en Belén era famoso en su época porque del pastoreo, de la vida pastoril, de las ovejas nacían algunos corderos que, al ser algunos de ellos perfectos, sin defectos, sin mancha, eran como separados del resto de los corderos y de las propias ovejas. Era envuelto, digámosle así, como en pañales, en mantos blancos, y recostado en un pesebre como una señal de que este cordero iba a ser destinado al templo de Jerusalén para ser sacrificado. El cordero sin defecto ni mancha. Porque de hecho para el pueblo de Israel era muy significativo esto que San Juan Bautista va a decir: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan Bautista señala a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, los pastores tenían esa costumbre: nacido un cordero que era perfecto, se lo envolvía en pañales, por decir, en las telas que ellos utilizaban para envolverlo y prensarlo, fijarlo, que no se mueva, que quede de alguna manera ya sin la libertad de ni siquiera ir con su madre, de ni siquiera poder disponer de sí, ya estaba destinado al sacrificio. Bueno, entonces cuando el ángel les dice: encontrarán un niño envuelto en pañales en un pesebre, ya no les dice encontrarán un cordero sin defecto ni mancha, encontrarán un niño. Sabían que ese niño vendría para hacer exactamente, a cumplir aquello que los corderitos simplemente profetizaban, anunciaban, esperaban una plenitud. Entonces, ya ahora sería un niño, el Mesías, quien envuelto en pañales estaría fijado, porque esa sería su misión, atado, puesto en pañales, porque estaría destinado al sacrificio. De hecho, los mismos Reyes Magos le van a obsequiar a Jesús, a la Virgen y a San José, pero sobre todo se lo obsequian al niño, oro, incienso y mirra. Y la mirra es aquel ungüento aromático destinado también a los sacrificios, a la muerte. Era la conciencia tanto de los pastores en el mundo israelita como de los paganos por los Reyes Magos, de que el Mesías ofrecería su vida. Y esto de ofrecer la vida era también algo conocido por los pastores, porque eso de que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo viene de esta imagen de los pastores, del mundo pastoril, de las ovejas que al dar a luz en una cierta época del año, y algunas de esas ovejas mueren al dar a luz, dejando huérfano al corderito, y otras ovejas que dan a luz, muere el cordero. Entonces uno dirá: bueno, unimos la madre que está sin hijo y el huérfanito con la madre sin hijo, y entonces se amamanta y crece y se salva. Pero no es así. La madre, esa oveja, rechaza a aquel que no es su cordero. Y entonces vino la práctica, una de las maneras de que la oveja reconociera a ese cordero que no era suyo como propio, era degollando al cordero que había fallecido, y la sangre de ese cordero fallecido rociarla sobre el cordero vivo, y entonces la oveja lo reconocía como propio, como si fuera suyo, y se salvaba así un cordero. Ese es el sentido del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios es Cristo, quien es degollado, es muerto en la cruz, para que su sangre sea rociada, su sangre y su agua rociada sobre nosotros, para ser reconocidos por el Padre, y así poder entrar al cielo, así alcanzar la salvación. Esto lo sabían los pastores. Entonces ahí viene el misterio tan grande
de nuestra salvación, porque nosotros somos pecadores necesitados de redención. Por eso el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el pecado que no podemos quitar nosotros, solo lo puede quitar Dios y lo hace así, enviando a su Hijo. Al que vemos en el pesebre, a ese niño que hace las veces del Cordero, que va a ser sacrificado para tu salvación, para la mía. Quería que siempre meditemos en torno a esto, ver al niño en el pesebre como aquel corderito que ha sido puesto para tu salvación. Y entonces en la misión que Dios te haya dado en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en la tarea apostólica que te toca, en medio de las dificultades, la salud, los problemas familiares, siempre recuerda que Jesús fue atado en pañales, como aquel corderito, y sacrificado, y puesto así en un pesebre. Y somos seguidores de un Dios que hizo eso. Por lo tanto, también tenemos que acostumbrarnos a seguirlo en eso. Es decir, cada uno de alguna manera envuelto en pañales, es decir, envuelto por la misión que Dios le ha dado, donde parece que uno pierde la libertad y parece que las cosas no tienen sentido. Llega la enfermedad, llega el dolor, la muerte, la pobreza, los problemas, las desuniones, las divisiones. Recordemos que Jesucristo fue envuelto, fue atado, puesto en un pesebre destinado al sacrificio, y así también el discípulo. Cada uno donde Dios lo ha puesto, con la cruz que debe llevar, debe hacer lo mismo que hizo Jesús. No hay amor más grande que dar la vida. Jesús dio así la vida. Ya su primer acto al ser puesto en un pesebre, atado en un pañal, es dar la vida. Es dar la vida. Si pensamos que vamos a encontrar alegría en darnos la vida, recordemos también que hay más alegría en dar que en recibir. Así lo enseña Jesús a sus apóstoles. Nunca olvidemos eso, mirar a Cristo, mirar lo que hizo el Señor en el pesebre, mirar quién realmente está acostado en el pesebre y cómo, porque tiene que ver con tu misión. Sí, cuando uno encuentra que la misión en su vida es lo mismo que Jesús dejarse atar y poner en un pesebre, en sentido sacrificial, en sentido de oblación, de la propia misión que Dios nos da, muchas veces martirial, el martirio interno más que a veces externo, o el que Dios nos llame. Bueno, entonces encontramos el quicio de nuestra vocación. Entonces ahí encontramos a Cristo, ahí estamos más cerca de Él. Si pensamos que huyendo o dándonos placeres de la vida o escapándonos de las responsabilidades, de los problemas, de las dificultades, solucionamos algo, solamente escapamos y acrecentamos el problema. Unirnos a Cristo, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esa es la misión de todo cristiano. Queridos hermanos, en esta Navidad, en esta Santa Navidad, que les deseo a todos ustedes, también les voy a impartir ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de huesos de Santa Faustina. El Señor esté con ustedes. En la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, hogares, apostolado y trabajo, y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.